Buenos días. Agradezco al comité organizador por aceptar este trabajo para la presentación oral y agradezco a ustedes por su presencia. El trabajo es el tiempo en lista de espera y acceso a trasplante en México. Los coautores son la doctora Pilar Leal y un servidor. El universo de las enfermedades hepáticas es bien extenso y solo hay un grupo de pacientes que son referidos o que deberían ser referidos a programas de trasplantes. Y dentro de este universo solamente algunos pacientes son candidatos a trasplantes y entran a la lista de espera. Y de los pacientes que entran en la lista de espera, solo un grupo de pacientes termina siendo trasplantados. Entonces, de un gran universo de pacientes, el trasplante resuelve un porcentaje bastante pequeño. Y está diseñado para funcionar así. El trasplante no es para todos y cada uno de los pacientes con enfermedad hepática, y el trasplante no es una medida para solucionar un problema de salud pública. Es un trasplante, es un tratamiento especializado en centros de tercer nivel o centros de alta especialidad. El problema es que en México la tasa de mortalidad por enfermedades hepáticas es altísima, independientemente del año que se analice. La causa de muerte en México como mortalidad general es la tercera o cuarta causa de muerte, es un número enorme. De acuerdo al INEGI, en el 2016 hubo 38.755 muertes solo por enfermedades hepáticas, y nuestra tasa de mortalidad por enfermedades hepáticas es la más alta del continente americano. Para que se den una idea y para poder comparar con Uruguay, que ya se fue Solange, pero para eso pues está diapositiva, en Chihuahua tenemos la misma población que en Uruguay y tenemos 1,000 muertes cada año por enfermedades hepáticas. A comparación lo que presentaba de la tasa de enfermedad en Uruguay. Pero bueno. De todas estas defunciones, solamente 240 son defunciones en pacientes menores de 15 años. Y todas las diferentes sociedades definen edad pediátrica como menor de 18, pero en México los hospitales de adultos pueden recibir a pacientes de 15 años y mayores, y por eso está la diferencia de forma práctica así. El principal problema es que cuando la gente ve la lista de espera o lo que publica generalmente el Centro Nacional de Trasplantes a este respecto, pues cada año hay 300 pacientes que aparecen en la lista de espera al 31 de diciembre del año del que se tiene el registro. Entonces, pues todo el mundo ve esta lista y dice, bueno, si hay 300 pacientes y tienes 500 donantes, pues entonces tienes tu problema resuelto. O sea, seguramente puedes acabar con todos los pacientes en la lista de espera. Pero esa es una percepción errónea, porque en realidad los pacientes en la lista de espera incluyen a todos los pacientes de todo el año y no nada más a los que están el 31 de diciembre. En el año 2016, el presidente Enrique Peña Nieto, de aquel entonces, decretó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, con la que los institutos federales se vieron obligados a liberar la información en plataformas digitales. Y gracias a ese acceso de la plataforma de datos abiertos del Centro Nacional de Trasplante hemos podido hacer este análisis, que tiene como objetivo analizar la cantidad de pacientes en lista de espera por año, que es algo que en México ni siquiera sabíamos, analizar el tiempo en lista de espera de los pacientes en diferentes instituciones, identificar los factores asociados al acceso al trasplante, qué grupos son los que están en desventaja para el acceso, y evaluar el índice de trasplante hepático en México en los diferentes sistemas de salud y en cada hospital. Por motivos de tiempo me voy a disculpar, pero voy a presentar solamente algunos de los resultados. El número de registros en la lista de espera se sumó de los pacientes trasplantados, en donde documentamos el origen del injerto, los pacientes que fueron dados de baja, documentando la causa por la que fueron dados de baja, y cuántos pacientes habían esperado el 31 de diciembre de 2017. El tiempo en lista de espera dividimos a los hospitales por su institución de origen, por cómo funciona la salud en México. Todos los estados están fragmentados en diferentes parcelas. Y el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y los privados. Analizamos la cantidad de acuerdo a los pacientes, el tiempo total en la espera, y lo dividimos en 3 grupos de intervalos: los que habían estado esperando más de 10 años, que enfermedades hepáticas es inimaginable, pero van a ver los resultados, más de 5 años o más de 1 año. Comparamos entre instituciones de acuerdo a la variable, con T-Student o con chi cuadrado. Analizamos los factores de riesgo de acceso a trasplante con las variables que están en la lista de espera de los datos abiertos de Senatra, de acuerdo a la edad, utilizando como punto de corte 15 años, el género, el estado de origen, agrupando a los estados de Ciudad de México, que es una entidad federativa, Jalisco y Nuevo León, por ser los estados que tienen la mayor actividad de trasplantes en el país, aglomeran el 92% de los trasplantes que se realizan en México, y comparamos al resto de la población. Personas mexicanas que no viven en estos 3 estados y corresponden al 75% de la población. Y el grupo sanguíneo, agrupamos a los pacientes de grupo O y los comparamos contra los demás, dado la compatibilidad que se pueden utilizar hígados de origen O para los pacientes del grupo A, B o AB.
Comparamos el número de pacientes trasplantados en cada grupo con el número de pacientes registrados durante el 2017, que fue el periodo del estudio, mediante chi cuadrada y razón de momios. Y analizamos el índice de trasplante de acuerdo al número de personas años que fueron trasplantadas, controlados por 100 personas años, para igualar a los centros pequeños con los centros grandes, que es la misma medida de estandarización que utiliza el registro científico de receptores de trasplantes. Y lo que esto quiere decir es que a mayor índice los pacientes esperan menos y tienen mayor probabilidad de ser trasplantados, y a menor índice esperan más y tienen menor probabilidad de ser trasplantados. Para que se den una idea, esta es la línea anaranjada de la gráfica, es el índice de trasplante en los Estados Unidos, que es de donde se obtiene la fórmula, y en los años del 2006 al 2018 subió de 35 a alrededor de 50. ¿Cuántos pacientes hubo en lista de espera en el 2017? Vamos a empezar. Hubo 69 hospitales con licencia, de los cuales solamente 34 centros tuvieron al menos un paciente registrado durante el año. Eso quiere decir que 35 centros ni siquiera tuvieron pacientes en lista de espera a pesar de tener licencia. Hubo 10 centros con pacientes registrados que no hicieron ningún trasplante hepático, y esto es algo muy importante porque en México está en contra de la ley estar registrado en más de un hospital, y si tienes una enfermedad hepática crónica terminal estás registrado en un centro que no está haciendo trasplantes, entonces no puedes ir a otro centro a registrarte y atenderte. Y 3 centros al final del año tuvieron más de la mitad de los pacientes en la lista de espera, uno con 73, otro con 72 y otro con 39. Entonces, en 3 hospitales, la mitad de esos 300 pacientes están registrados y los otros 63 tienen la otra mitad. En total hubo 600 pacientes en la lista de espera en cualquier momento de todo el 2017, ya sea que hubieran sido registrados en otro año y seguían esperando, o que hubieran sido trasplantados, o que se hubieran dado de baja por muerte u otra causa. Desafortunadamente, las causas por las que los pacientes son dados de baja no están especificadas en el registro, y solamente en el 15% de los casos están documentados como muerte en lista de espera, y en todos los demás solamente dice otro. Entonces tenemos una mejor idea del universo. Tenemos 38.755 muertes, que es la mejor estadística que tenemos en México en los datos de mortalidad. No sabemos cuántos pacientes están siendo referidos, todos creemos que son muy poquitos, pero están en lista de espera. Hay 600 pacientes, de los cuales solamente 184 están siendo trasplantados. La verdad es que esto no es proporcional a la dimensión, pero necesitaré otras 2 o 3 diapositivas para poderles poner el círculo morado. En cuanto al tiempo en lista de espera, los dividimos por instituciones, y lo que encontramos es que el Seguro Social tiene un tiempo en lista de espera mucho más prolongado que cualquier otra institución, y eso es estadísticamente significativo, y los hospitales privados tienen un tiempo en lista de espera muchísimo menor, estadísticamente significativo, que todos los otros hospitales. Cuando se analizan solamente los pacientes trasplantados, lo que vemos es que los hospitales privados tienen un tiempo de espera menor que el resto de los hospitales, y los demás no tienen diferencias significativas. Cuando analizamos a los pacientes que siguen esperando después de que se termina el año, vemos que los pacientes del Seguro Social tienen el tiempo de lista de espera más prolongado, de 2.000 días, y el ISSSTE tiene 2.300 días. Y cuando analizamos de acuerdo al tiempo que han estado esperando por grupos, más de un año, o más de 5 años, o más, o igual o más a 10 años, vemos que de todos los pacientes, de los 600 pacientes, del total, 8% de los pacientes en la lista de espera llevan más de 10 años en la lista de espera. Entonces, un paciente con enfermedad hepática crónica terminal que está vivo después de 10 años, o ya se murió y nadie se enteró, o no necesitaba estar en la lista de espera. De los pacientes que realmente se trasplantaron, sorpresivamente ninguno de los que tenían más de 10 años se trasplantó, y de los que tenían más de 5 años en lista de espera, hubo un paciente en el instituto más grande que se trasplantó después de 5 años en lista de espera, que es lo que hace que toda esta gráfica ya se le quiten las argollas de los ceros como en las Olimpiadas, pero prácticamente todos los pacientes que se trasplantaron tenían menos de un año o menos de 5 años en lista de espera. Este es de acuerdo a los pacientes que siguen en espera al final del año, y lo que vemos es que el 38% de los pacientes registrados en una de las instituciones tienen más de 10 años en lista de espera y sigue esperando al final del año, y 25% de los pacientes en la lista de espera al final del año del 2017 tenían más de 10 años en lista de espera. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los pacientes pediátricos en específico. Las muertes por enfermedades hepáticas en México son mucho menos comunes en niños,
afortunadamente son solamente el 0.6%. Entonces, de los pacientes pediátricos, 155 de estos 600 pacientes son pediátricos de acuerdo a la definición de menor de 15 años, lo que corresponde al 26% de la lista de espera. Eso está extraordinario, porque si de 240 que se mueren el año anterior tenemos a 155 identificados en 2017, esta es una muy buena identificación, una muy buena referencia en centros de trasplante. Entonces no sabemos cuándo están siendo referidos, pero la lista de espera llega a 155, eso está bastante bien. El principal problema es que de los pacientes que están registrados en la lista de espera, solamente se trasplantó el 16%. Solamente 26 pacientes pediátricos se sometieron a trasplante en toda la República Mexicana, lo que evidentemente es un factor de riesgo muy importante en desventaja de acceder al trasplante una vez que estás en la lista de espera. Y si consideramos que la mitad de estos pacientes en realidad se trasplantó con un donador vivo, vemos que los pacientes pediátricos en México tienen una desventaja impresionante en comparación a los adultos para acceder al trasplante de donador cadavérico. Entonces, aunque tenemos una muy buena referencia y acceso a la lista de espera de pacientes pediátricos, el número total de trasplantes es bajísimo. Ahora, por las otras variables, además de la edad que ya he presentado, hay una tendencia que no alcanza significancia estadística para que las mujeres tengan menos acceso a trasplantes. Hay una diferencia evidente de que los pacientes que llevan en lista de espera más de un año tienen mucho menos acceso a trasplante que los pacientes que son enlistados y trasplantados en el mismo año. El grupo sanguíneo, los pacientes en grupo O están en desventaja. No hay ninguna política para que los hígados de grupo O se utilicen para receptores de grupo O, y eso está ocasionando que los pacientes de grupo A, grupo B y grupo AB están utilizando constantemente los hígados O, y los pacientes grupo O están teniendo menos acceso a trasplante. Y el estado de origen es una variable estadísticamente significativa. Los pacientes que viven en las ciudades en donde se hacen los trasplantes tienen mejor acceso que los otros pacientes que viven en el resto de las ciudades. Y eso es una desigualdad social muy importante en México, porque en México hay una política de centralizar la atención y tener centros de tercer nivel todos en la misma ciudad, y eso hace que el 75% de la población tenga menos acceso que el 25% de la población. Y el último punto es el tiempo en lista de espera. El índice de trasplante es bastante difícil de aplicar con números tan bajitos, entonces me voy a concentrar en los hospitales que tienen mayor actividad, como el Instituto de Nutrición, que tiene un índice de trasplante de 32, que se parece mucho a lo que tenía Estados Unidos, por ejemplo, en el 2006, que les acabo de presentar. El 20 de noviembre, que acaban de presentar su experiencia, tiene un índice de trasplantes de 23. Y el más alto del Seguro Social es el Hospital de Monterrey con 19, los demás tienen los índices de trasplantes más bajos del país. Y los últimos, los privados, la verdad es que hay muchísimos hospitales que tienen 1 o 2 casos, entonces aquí solamente están considerados los que tienen 5 o más casos, y evidentemente tienen poquitos casos, con poquitos pacientes en lista, con un tiempo de espera muy cortito, entonces tienen un índice de trasplante altísimo y exorbitante, pero que es difícil de interpretar en el contexto de números tan bajos. Y en específico, los hospitales que están dedicados a pacientes pediátricos tienen los índices de trasplantes más bajos del país. El índice de trasplante a nivel nacional en el 2017 fue de 12.6. A manera de conclusiones, en el 2017 hubo 600, no 300 pacientes en lista de espera. El tiempo en lista de espera es largo y hay un mal manejo de las listas en un sistema en donde una de las variables para decidir la distribución es el tiempo en lista de espera. No podemos permitir que haya hospitales que tienen pacientes con más de 10 años y que estén recibiendo siempre las primeras ofertas cada que se genera un donante. Hay grupos de riesgo que están bien identificables, en donde hay reducción de acceso al trasplante, y necesitamos políticas dirigidas a modificar estos factores, y el índice de trasplante en el país fue de 12.6 durante el 2017. Muchas gracias por escucharme y con mucho gusto contesto preguntas. Muchas gracias, doctor, por tu revisión bastante extensa y nos abre todo el panorama de los que hacemos trasplante hepático en el país, ¿no? ¿Algún comentario extra que quisieran realizar? No, una consulta. ¿La asignación de órganos es por puntaje medio? No. Por ser. No, en México la distribución y la asignación son dos procesos completamente independientes que se rigen por criterios y por responsables legales diferentes. En México los hospitales donantes son los responsables legales de la distribución y no tienen acceso a la lista de espera,
y la asignación es responsabilidad legal del hospital receptor. Entonces el hospital donante puede decidir: yo voy a distribuir este hígado por el que tenga mayor tiempo en lista de espera, y el hospital que recibe ese órgano tiene una responsabilidad legal diferente y un criterio diferente y puede utilizarlo para otro paciente. O yo puedo enviar del hospital donante un hígado para un receptor pediátrico porque el donador tiene 14 años y el hospital receptor puede decidir utilizarlo para otro paciente. Y no utilizamos el sistema médico. Muy bien, yo creo que por tiempo vamos a terminar ya la última plática. Sí, solo muy puntual. Veía en sus cifras que los pacientes de instituciones privadas tienen acceso más rápido, mayor acceso a trasplante que los pacientes de instituciones no privadas. Sí. Uno, y dos, los niños tienen menos acceso también. Sí. Uno de los factores para la negativa de la donación en el país es que la gente aduce de que yo no dono porque van a trasplantar a los que tienen dinero sobre los que no tienen dinero. Y esa cifra me preocupó. Podría darle justificación a esa interpretación de la gente con respecto a la donación. ¿Qué estrategia para modificar aquello? En realidad, y seguramente los demás cirujanos de trasplante en México pueden aportar a esta respuesta, la disponibilidad de camas, la disponibilidad de banco de sangre, la disponibilidad de cama de terapia o del equipo quirúrgico y médico completo limita el número de trasplantes y el tiempo en el que los hospitales pueden hacer trasplantes en los hospitales públicos. Y en los hospitales privados no hay esa limitación. Entonces, en México con frecuencia los hospitales públicos se ven forzados a decir que no a órganos perfectamente viables para sus pacientes en lista de espera porque no cuentan con alguna de las variables que acabo de mencionar. En cambio, los hospitales privados no tienen esa limitante y por eso es que pueden ir, incluso también pueden volar. En México no tenemos un sistema de transporte aéreo designado para órganos. Los hospitales públicos durante el 2010 al 2016, pero si está mal el año, pudieron utilizar los aviones de la Procuraduría General de la República, pero ya no tienen acceso a eso. Entonces ahora tienen que utilizar otros medios de transporte que no están bien definidos. Y los hospitales privados, los pacientes son los que están pagando por el transporte, pueden ir y volar por el órgano. El Instituto Mexicano del Seguro Social sí tiene acceso a aviones. Pero desafortunadamente esas son las verdaderas razones por las que los hospitales privados tienen un índice de trasplante más alto. Y en realidad el número total de trasplantes de los hospitales privados es más bajo que los públicos. Bueno, complementar un poco también esto de variables de personal y de recursos materiales. La procuración y el trasplante tampoco ha sido remunerado en nuestro país de una manera adecuada. Y hay una gran discrepancia entre lo que puede generar un cirujano o un grupo médico en un hospital privado y en un público. Sí es un problema, porque la mayoría de los órganos generados en una institución pública, más bien la mayoría de los trasplantes privados, los órganos se generaron en una institución pública, 90%. Y la institución pública, porque todavía no existe algo legislado, no puede recuperar ningún peso de lo que tuvo que utilizarse para mantener ese estudio. Entonces, ciertamente esto muestra, así como muestra una inequidad para los pacientes pediátricos, también muestra que muy pocos centros públicos están haciendo trasplantes y que el incrementar la donación, los que más han visto beneficiados son las instituciones privadas. Pero yo creo que lo que hay que recordar es que independientemente del origen del donador o del hospital que realiza el trasplante, lo importante es que los órganos se utilicen para pacientes en lista de espera, independientemente de quién es o en qué hospital está registrado. Sí, pero también tienen que recuperar lo que están utilizando cuando generan un donador. No estoy en contra de eso. Es que también hay que aclararlo porque no se menciona dentro de todas estas variables que... Pero no debería tener, deberíamos buscar un sistema más equitativo. O sea, no debería tener alguien que tiene más dinero, más posibilidades de trasplantarse. Eso desincentiva la donación. Sí, no. Estoy completamente de acuerdo, pero ese es precisamente el objetivo de hacer este análisis y presentarlo en este foro. Gracias, doctor. Muy interesante su presentación. Quisiera preguntarle dos situaciones, ya viendo todo lo que nos presentó. ¿Por qué cree que se deba a eso que nos está presentando, ese fenómeno que se está presentando? Y segunda, y yo creo que sería lo más importante, ayudando al
entendí la primera pregunta. Sí, ¿por qué cree que se deba a eso? ¿Por qué cree que esos números tan difíciles de digerir en este momento de una lista de espera que no están trasplantándose en tiempos más cortos? ¿Por qué será ese fenómeno? Y segundo, ¿qué se tendría que hacer para revertir esa situación? Bueno, es una pregunta difícil porque básicamente es por qué a todo lo que acabo de decir, pero el primer punto es que muchos hospitales tienen cierto temor de dar de baja a pacientes que no acuden a sus consultas, porque tienen el temor de que de repente se aparezcan y que se den cuenta de que lo dieron de baja porque no fueron a su consulta durante 6 meses y entonces pues aparezcan con derechos humanos y aparezcan quejándose y de forma agresiva, ¿no? Entonces muchos centros en realidad tienen el temor de dar de baja a pacientes por esa razón, y eso es algo que necesitamos regular, porque si un paciente no acude a sus consultas, entonces no es un buen candidato a trasplante y debe de ser dado de baja. Ese debe ser un criterio socioeconómico como candidato a trasplante, ¿no? Y la verdad es que responder a todas las demás pues, nos llevaría mucho tiempo, y yo creo que por tiempo vamos a pasar al último tema. Muchas gracias, doctor.